Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, o por lo menos un día decente, ¿no? Hoy, como ya habrán visto por el título y la miniatura, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo. De hecho, estoy casi seguro de que algunos ya están al borde del asiento, listos para escuchar todos los detalles jugosos. Y es que hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, esa pareja que nos hizo creer en el amor de telenovela, esa pareja que, bueno, ustedes ya saben de qué pareja hablamos. Pero antes de que me lance de lleno a contarles todo lo que sé, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si llevan un tiempo viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y además, no se perderían ninguno de mis próximos vídeos, que prometo que serán igual de interesantes, o incluso más que este. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, y que seguramente resonará en el corazón de todos los fans de Hande y Kerem. Una noticia que, debo admitirlo, me tomó completamente por sorpresa. Una noticia que, revelada el 25 de febrero de 2025, ha cambiado la percepción que teníamos de esta icónica pareja. Prepárense porque lo que van a escuchar a continuación es impactante. Para entender la magnitud de esta noticia, primero tenemos que hacer un pequeño repaso por la historia de Hande y Kerem. Recordemos cómo se conocieron en el set de Senkalkapm, cómo la química entre ellos era palpable desde el primer momento, cómo negaron insistentemente cualquier rumor de romance durante meses y cómo, finalmente, después de mucha especulación y fotos robadas, confirmaron su relación. ¡Qué momento! Fue como un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Ver a Eda y Serkan, sus personajes en la serie, amándose en la vida real era simplemente mágico. Vivimos meses de felicidad, siguiendo cada uno de sus viajes, cada una de sus apariciones públicas, cada una de sus demostraciones de afecto. Se les veía radiantes, enamorados, compenetrados. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Y luego, de repente, llegó la noticia de su ruptura. Un mazazo para todos los fans. Nadie entendía qué había pasado. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones inundaron las redes sociales. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, pero la verdad es que nunca supimos a ciencia cierta qué fue lo que realmente sucedió. Ambos se mantuvieron en silencio, respetando su privacidad y la de cada uno. Y así, poco a poco, nos fuimos resignando a la idea de que su historia de amor había llegado a su fin. Ambos continuaron con sus carreras, cosechando éxitos individuales, pero siempre quedó esa espinita clavada en el corazón de los fans. Esa esperanza latente de que algún día, tal vez, volverían a estar juntos. Una esperanza que, seamos sinceros, parecía cada vez más improbable. Durante los años que siguieron a su ruptura, tanto Hande como Kerem fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Hande tuvo una relación con un famoso empresario, mientras que a Kerem se le relacionó con varias actrices y modelos. Pero ninguna de esas relaciones llegó a consolidarse. Parecía que ninguno de los dos había logrado encontrar a alguien que realmente pudiera ocupar el lugar del otro. Y entonces llegamos al 25 de febrero de 2025. Un día que quedará marcado en la historia de los fans de Hande y Kerem. Un día en el que, de forma completamente inesperada, se reveló la noticia que nadie se esperaba. Una noticia que, como dije al principio, es impactante. La noticia, señoras y señores, es la siguiente: Hande Erçel y Kerem Bürsin se han casado en secreto. Sí, lo han oído bien. Hande y Kerem son marido y mujer. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, en un lugar paradisíaco que por el momento prefieren mantener en secreto. Imaginen mi reacción cuando me enteré. No me lo podía creer. Tuve que leer la noticia varias veces para asegurarme de que no estaba soñando. Después de la sorpresa inicial, sentí una inmensa alegría. Habían vuelto. Y no solo habían vuelto, sino que se habían casado. Era como un cuento de hadas, una historia de amor digna de una película de Hollywood.
Pero, ¿cómo es posible que hayan logrado mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y la respuesta, según fuentes cercanas a la pareja, es que ambos decidieron tomarse un tiempo alejados del foco mediático para reconectar, para sanar las heridas del pasado y para construir una relación más sólida y madura. Querían asegurarse de que esta vez fuera para siempre. Durante estos años de silencio, Hande y Kerem se han estado viendo en secreto. Han viajado juntos, han compartido momentos especiales, han trabajado en proyectos personales, pero siempre manteniendo un perfil bajo, evitando ser vistos por los paparazzi. Han sido muy discretos y cuidadosos para proteger su relación. Según la información que he podido recopilar, la decisión de casarse fue algo muy natural. Después de tantos años de amor y amistad, ambos se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Se complementan a la perfección, se apoyan mutuamente y se hacen felices. Y eso, al final, es lo más importante. La ceremonia de la boda fue descrita como un evento mágico. Hande lucía radiante con un vestido de ensueño, mientras que Kerem no podía apartar la vista de ella. Se les veía profundamente enamorados y felices. Fue un día inolvidable para todos los que tuvieron la suerte de asistir. Por supuesto, la noticia de su boda ha generado una enorme expectación en las redes sociales. Los fans de todo el mundo han expresado su alegría y entusiasmo. Los hashtags #Hande Kerem #Hande Milli Kerem Bursin se han convertido en trending topic en cuestión de minutos. Todo el mundo habla de Hande y Kerem. Pero, ¿qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Compartirán más detalles de su relación con el público? Son preguntas que aún no tienen respuesta. Lo que sí sabemos es que ambos están muy felices y enamorados, y que están deseando empezar esta nueva etapa de sus vidas juntos. Personalmente estoy muy feliz por ellos. Creo que se merecen toda la felicidad del mundo. Son dos personas increíbles, talentosas y con un gran corazón. Y me alegra saber que han encontrado el amor verdadero el uno en el otro. Ahora bien, quiero que reflexionemos un poco sobre esta historia. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor puede superar cualquier obstáculo. Que a veces las segundas oportunidades sí existen. Y que lo más importante es seguir nuestros corazones y luchar por lo que realmente queremos. También nos recuerda la importancia de la privacidad y el respeto. Hande y Kerem han sabido proteger su relación de las presiones mediáticas y de las expectativas del público. Han tomado sus propias decisiones, a su propio ritmo, sin dejarse influenciar por nadie. Y eso es algo que debemos admirar. Creo que esta historia es una inspiración para todos nosotros. Nos demuestra que el amor verdadero puede ser encontrado, incluso en los lugares más inesperados. Y que a veces las cosas buenas tardan en llegar, pero cuando llegan, valen la pena la espera. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de las reacciones que he visto en las redes sociales sobre la noticia de la boda de Hande y Kerem. Hay comentarios de todo tipo, desde felicitaciones y buenos deseos hasta incredulidad y sorpresa. Algunos fans incluso han confesado haber llorado de emoción al enterarse de la noticia. Una fan escribió: "No puedo creerlo. Es el mejor día de mi vida. Hande y Kerem son la pareja perfecta. Les deseo toda la felicidad del mundo". Otro fan comentó: "Llevaba años esperando este momento. Siempre supe que volverían a estar juntos. El amor verdadero siempre triunfa". También hay algunos comentarios más escépticos. Algunos fans se preguntan si la noticia es realmente cierta, o si se trata de un rumor más. Otros se muestran preocupados por la privacidad de la pareja y les piden a los medios que respeten su intimidad. En cualquier caso, lo que está claro es que la noticia de la boda de Hande y Kerem ha generado una gran expectación y ha despertado la ilusión de muchos fans. Y eso, al final, es lo más importante. Ahora, quiero hablarles un poco sobre los próximos proyectos de Hande y Kerem. Ambos están trabajando en nuevas series y películas que prometen ser todo un éxito. Hande protagonizará una nueva serie de televisión que se emitirá en una plataforma de streaming, mientras que Kerem participará en una película de acción que se rodará en Hollywood. Aunque por el momento no hay planes de que vuelvan a trabajar juntos en la pantalla, no descartamos la posibilidad de que en un futuro podamos volver a verlos compartiendo protagonismo. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Y hablando de sueños,
quiero compartir con ustedes un sueño que tengo. Me encantaría poder entrevistar a Ande y Kerem y preguntarles sobre su historia de amor, sobre su boda secreta y sobre sus planes para el futuro. Sería una entrevista muy especial y emotiva. Si alguno de ustedes tiene algún contacto con Ande o Kerem, por favor, háganmelo saber. Haría lo que fuera por tener la oportunidad de entrevistarlos. Ahora, para terminar este vídeo, quiero recordarles que esta noticia es muy reciente y que todavía hay muchos detalles que desconocemos. A medida que vayamos teniendo más información, se las iré compartiendo. Lo que sí sabemos con certeza es que Ande y Kerem están casados y que están muy felices. Y eso es lo que realmente importa. Les deseo todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas y espero que su amor dure para siempre. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la noticia tanto como yo. En resumen, hoy hemos hablado de la impactante noticia de la boda secreta de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia de amor, hemos analizado las reacciones de los fans y hemos especulado sobre sus próximos proyectos. Hemos aprendido que el amor puede superar cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades sí existen y que lo más importante es seguir nuestros corazones. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a verme y a escucharme. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la noticia de la boda de Ande y Kerem. ¿Les sorprendió? ¿Se lo esperaban? ¿Qué les parece esta pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Aquí empieza la ampliación de la noticia manteniendo el estilo. Pero esperen. Que todavía hay mucho más que contar. Porque, como les dije, esta noticia es tan jugosa y tiene tantos ángulos, que no podemos quedarnos solo con el titular. Tenemos que profundizar. Primero hablemos un poco más sobre esa boda secreta. Si bien la pareja ha sido extremadamente celosa de su privacidad, algunas fuentes cercanas, sí, esas fuentes misteriosas de las que siempre hablan los medios, han filtrado algunos detalles que créanme les van a encantar. Parece ser que la boda tuvo lugar en una pequeña isla privada en las Maldivas. Sí, las Maldivas. Un lugar de ensueño perfecto para celebrar el amor. Imaginen las playas de arena blanca, el agua turquesa, el sol radiante. Un verdadero paraíso. Según estas fuentes, la pareja alquiló la isla completa para garantizar su privacidad. Imaginen el costo de eso. Pero bueno, cuando se trata de amor y de proteger tu intimidad, parece que el dinero no es un problema. La ceremonia fue muy íntima, con solo un pequeño grupo de familiares y amigos cercanos. Entre los invitados se rumorea que estuvieron presentes algunos de sus compañeros de Senkalkam, como Neslihan Yeldan, que interpretaba a Aidan Bolat, la madre de Serkan, y Bige Onal, que interpretaba a Selin. Qué lindo que hayan compartido este momento especial con sus amigos más cercanos. Y ahora hablemos del vestido de novia. Según las mismas fuentes, Ande lució un diseño espectacular de un famoso diseñador turco. Se dice que era un vestido blanco de seda, con encaje y detalles bordados a mano. Un vestido elegante, sofisticado y sobre todo muy romántico. Me imagino a Ande caminando hacia el altar, radiante y feliz, con ese vestido espectacular. Simplemente perfecto. Y Kerem, por supuesto, no se quedó atrás. Se dice que llevó un traje elegante y moderno, en un tono azul marino que resaltaba sus ojos. Guapísimo como siempre. Pero lo más importante de todo, según los que estuvieron presentes, fue la atmósfera de amor y felicidad que se respiraba en la ceremonia. Ande y Kerem se veían profundamente enamorados y emocionados. Sus votos matrimoniales fueron descritos como conmovedores y sinceros. Hubo lágrimas de alegría y abrazos emocionados. Qué lindo ser testigo de un momento así.
Ahora volvamos un poco atrás y analicemos cómo lograron mantener su relación en secreto durante tanto tiempo. Es realmente impresionante. Recordemos que después de su ruptura, ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Ande estuvo en una relación con un empresario famoso, Mehmet Dinçerler, que por cierto, terminó en divorcio después de pocos meses. Y Kerem fue relacionado con varias actrices y modelos. Pero según las fuentes cercanas a la pareja, durante todo ese tiempo, Ande y Kerem nunca dejaron de estar en contacto. Seguían siendo amigos y se apoyaban mutuamente. Parece que a pesar de la ruptura, el amor entre ellos nunca desapareció por completo. Después de un tiempo, ambos se dieron cuenta de que se extrañaban demasiado y que querían darle una segunda oportunidad a su relación. Pero esta vez decidieron hacerlo de manera diferente. Querían proteger su intimidad y evitar las presiones mediáticas. Así que empezaron a verse en secreto. Se reunían en lugares discretos, lejos de las cámaras y de los paparazzi. Viajaban juntos a destinos exóticos, pero siempre evitando ser vistos. Se comunicaban a través de mensajes encriptados y utilizaban nombres en clave para referirse el uno al otro. Parece una película de espías. Fue un trabajo arduo pero valió la pena. Lograron mantener su relación en secreto durante años y al hacerlo, fortalecieron su vínculo y construyeron una base sólida para el futuro. Y ahora, la gran pregunta: ¿por qué decidieron casarse en secreto? Según las fuentes, la pareja quería una boda íntima y personal, lejos del bullicio de los medios y de las expectativas del público. Querían celebrar su amor con sus seres queridos, en un ambiente relajado y sin presiones. Además, querían sorprender a sus fans. Sabían que muchos de sus seguidores esperaban que volvieran a estar juntos, pero querían mantener la noticia de su boda en secreto hasta el último momento. Y vaya que lo lograron. La reacción de los fans ha sido increíble. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación y buenos deseos. Es como si todo el mundo estuviera celebrando el amor de Ande y Kerem. Ahora, hablemos un poco más sobre el futuro de la pareja. ¿Qué podemos esperar de Ande y Kerem en los próximos años? Como les dije, ambos están trabajando en nuevos proyectos profesionales. Ande está protagonizando una nueva serie de televisión que se emitirá en una plataforma de streaming. Se trata de una serie de drama y romance, en la que Ande interpreta a una joven abogada que lucha por la justicia. Estoy segura de que será un éxito. Y Kerem está participando en una película de acción que se rodará en Hollywood. Se trata de un papel muy importante para él, ya que le permitirá mostrar su talento a un público internacional. Le deseo lo mejor en este nuevo desafío. Pero, ¿volveremos a verlos juntos en la pantalla? Es la pregunta que todos los fans se están haciendo. Por el momento, no hay planes concretos de que vuelvan a trabajar juntos, pero no descarto la posibilidad de que en un futuro podamos volver a verlos compartiendo protagonismo. Sería un sueño hecho realidad para muchos. Imaginen una película romántica protagonizada por Ande y Kerem, en la que interpreten a una pareja que se reencuentra después de años de separación. Sería un éxito de taquilla. O una serie de televisión en la que interpreten a dos agentes secretos que trabajan juntos para salvar el mundo. Sería emocionante y entretenida. Pero más allá de sus proyectos profesionales, lo más importante es que Ande y Kerem están felices y enamorados. Están comenzando una nueva etapa de sus vidas juntos, como marido y mujer. Y estoy segura de que su amor será un ejemplo para todos nosotros. Ahora quiero compartir con ustedes algunas anécdotas divertidas sobre la relación de Ande y Kerem. Según las fuentes cercanas a la pareja, ambos son muy juguetones y les encanta hacerse bromas el uno al otro. Se dice que durante el rodaje de Senkalkapm, Ande le escondía los guiones a Kerem y él le cambiaba el agua del café por té. ¡Qué traviesos! También se dice que ambos son muy competitivos y les encanta jugar a juegos de mesa. Según las fuentes, Kerem es muy bueno jugando al ajedrez y Ande es imbatible jugando al Scrabble. ¡Qué interesante! Y lo más importante de todo, es que ambos se apoyan mutuamente en sus carreras y se alegran de los éxitos del otro. Se dice que Ande siempre está presente en los estrenos de las películas de Kerem y que él siempre la acompaña a las presentaciones de sus series. Qué lindo es tener un compañero que te apoya y te admira. Ahora, quiero reflexionar un poco sobre el impacto que ha tenido la relación de Ande y Kerem en el mundo del espectáculo turco.
Sin duda han sido una de las parejas más queridas y admiradas por el público. Su historia de amor ha inspirado a muchos fans y ha demostrado que los sueños pueden hacerse realidad. Además, han sido un ejemplo de profesionalismo y talento. Han demostrado que se puede tener éxito en el mundo del espectáculo sin renunciar a la privacidad y al respeto. Y lo más importante de todo, es que han sido un ejemplo de amor y felicidad. Han demostrado que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Ahora quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la noticia tanto como yo. En resumen, hoy hemos hablado de la impactante noticia de la boda secreta de Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia de amor, hemos analizado las reacciones de los fans, hemos especulado sobre sus próximos proyectos y hemos compartido algunas anécdotas divertidas sobre su relación. Hemos aprendido que el amor puede superar cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades sí existen, que lo más importante es seguir nuestros corazones y que la privacidad y el respeto son fundamental. Es en una relación. Quiero reiterarles mi agradecimiento por su apoyo. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a verme y a escucharme. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la boda secreta de Ande y Kerem. ¿Les sorprendió? ¿Se lo esperaban? ¿Qué les parece esta pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y para terminar quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y viva Ande y Kerem. Que sean felices para siempre.